Saludos Wargamers and Players, bienvenidos a Miniatura War, soy Maincop y hoy os traigo una nueva guía, en este caso, cómo preparar una paleta al agua. La paleta al agua es lo que yo utilizo para hacer las mezclas de pintura o para recoger la pintura que voy a usar para pintar la miniatura. ¿Qué es lo que necesitamos? Bien, por un lado necesitamos una de estas bayetas súper absorbentes, ¿de acuerdo? Como veis aquí, de estas que tienen varios players, necesitamos un recipiente donde ponerla que evidentemente no pierda agua porque vamos a echar agua en él. Y lo más importante, necesitamos papel encerado. El papel encerado es este papel opaco que se suele usar en cocina, ¿de acuerdo? Ese que se mete en el horno que usan vuestras madres o que usáis, si os gusta la cocina, para preparar pósters generalmente. Bien, esto es lo que vamos a usar para preparar nuestra paleta al agua. Solo con esto, suficiente. Bien, lo que hacemos es la bayeta de esta super absorbente la metemos en el recipiente que hayamos elegido para ello. En mi caso no me hace falta recortarla, como veis, me cabe más perfectamente. No corto ningún pliegue porque me gusta que la bayeta esta coja bastante agua, ¿de acuerdo? Vale, ahora lo que vamos a hacer es echarle el agua. Yo uso siempre agua destilada o agua filtrada para evitar que tenga impurezas el agua y estas impurezas se me metan en la pintura. Vamos a ser generosos con el agua, ¿vale? Porque necesitamos que la bayeta se llene completamente de agua, que la absorba toda hasta el punto de que ya no admita más agua. Cuando ya no admita más agua, entonces vamos a notar que queda un poco de agua por encima. Necesitamos que algo de agua, que en este caso ha quedado demasiado. Entonces, este exceso de agua que estáis viendo aquí, vamos a retirar. Muy importante retirar el exceso de agua porque si tenemos agua de más, esto puede hacer que se nos meta el agua dentro, o más bien dentro, no, por encima de lo que sería el papel encerado y nos lo echaría a perder todo lo que tengamos en él. Así que quitamos el exceso de agua, pero no todo, que quede un poquito de agua, ¿de acuerdo? No queremos que la superficie de la bayeta esté completamente seco. Queremos que tanto la bayeta esté completamente húmeda como que quede un poquitín de agua por encima, ¿veis? Con esto será suficiente. Y ahora lo siguiente lo que hacemos es estiramos bien el papel encerado y lo colocamos por encima. Lo apretamos bien y que empiece a absorber el agua. Bien estiradito. Es importante que se quede bien estirado. Vamos a batallar un poco porque el papel lo que hace es que nada más que empieza a absorber el agua se encoge sobre sí mismo, pero en el momento que aplicamos un poco de presión el papel ya se empapa lo suficiente de agua y como veis ya no se pliega ni nada, queda perfectamente estirado y apretado. Ahora mismo no estaría apta la paleta para pintar, ¿vale? El papel encerado estaría demasiado seco. Vamos a esperar, yo creo que con 5 minutitos o 10 minutitos que el papel encerado absorba bien el agua de la bayeta. Yo creo que con eso será suficiente, tendremos la paleta lista para pintar. Bien, ya tenemos la paleta de pintura completamente terminada y lista para pintar. Vamos a aplicar un poco de pintura. Para ello recomiendo siempre usar un pincel viejo, como en mi caso, ¿vale? Estos pinceles que ya no me sirven para nada, pues uno de los usos que hago es recoger la pintura del frasco y ponerla en la paleta. De esta manera puedo controlar bien lo que pongo. La paleta, si os fijáis, está completamente humedecida. De hecho, por encima del papel encerado, como veis, hay gotas de agua. Yo las suelo dejar porque me suelen venir bien a la hora de diluir un poco la pintura. Si os fijáis, la pintura se diluye bien y se mezcla perfectamente. Esto es lo que yo recojo luego para aplicar en la figura. Veréis, voy a ponerlo un poco mejor para ver si se ve bien. Ahí está. Bien, si os fijáis, la transición entre el blanco y el turquesa está completamente difuminada. De esta manera puedo ir cogiendo cada punto de la escala de color que voy necesitando. Muy útil cuando queremos hacer un contraste en una figura. Entonces aquí, de esta manera, tengo pues toda la escala de color que iría desde el turquesa hasta el blanco. ¿Veis? En todo momento, si os fijáis, la pintura está completamente humedecida. No tengo que batallar para ver si la pintura que aplico en la figura está lo suficiente húmeda o no. Al principio puede que os cueste un poquito cogerle el punto a la paleta húmeda, pero en un momento en que sepáis cómo va esto, vais a ver bien cuánta proporción tenéis que coger de pintura, cuánta agua tiene que tener, etc. Ahora voy a aplicarlo con el rojo, del rojo al naranja, para que veáis un poquito mejor, con un color más vivo, esa transición y cómo la pintura se mantiene fresca. De hecho, yo el
el tupper o el recipiente, en este caso son de estas cajitas de plástico para guardar cosas, os lo recomiendo que esté tapado, porque si está tapado, cuando terminéis de usar la pintura, podéis taparlo y la pintura no se seca, se queda tal como en el primer momento que la habéis puesto. Entonces podéis seguir utilizándola más adelante. ¿Veis? Si fijáis, la pintura absorbe del propio papel, que a su vez está cogiendo el agua de la bayeta, el agua suficiente para que se quede diluida, pero no está en exceso. O sea, digamos, no sé por qué, pero la pintura coge solo lo que necesita. Entonces ya con este punto de dilución que tiene la pintura, al cogerlo desde aquí, ya es perfecto para crear cualquier técnica de pintura en vuestra figura, ya sea desde veladura e incluso esas pasadas que yo muchas veces os he dicho que no uso pincel seco y que cojo directamente las pinceladas suaves de la pintura y la aplico. Pues de aquí sale todo. Más o menos espero que lo hayáis entendido. Y esto es todo. Así es una paleta de pintura húmeda y esto es lo que yo uso para pintar mis figuras. Y es por supuesto lo que uso cada vez que veis una de mis guías de pintura. Darle a like si os ha gustado, suscribiros si no lo estáis y hasta la próxima.